Bueno, iniciamos Pensamiento Crítico en este día lunes, luego de feriado. Espero que hayan tenido un excelente feriado, por cierto, de descanso y también de reflexión. Bueno, el día de hoy tenemos, durante 20 minutos, tendremos al señor director nacional del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, con quien vamos a conversar de todo lo que pasa alrededor del Servicio de Rentas Tributarias. Tiene que ver con el proyecto, bueno, ya no proyecto de ley, ya la ley de solidaridad, la ley solidaria. Vamos también a tratar sobre el tema de la propuesta que de nuevo renace, que tiene que ver con herencia y plusvalía, y evidentemente también, si nos queda tiempo, el tema de los Panama Papers o el tema de las offshore. Leonardo Orlando, director nacional del Servicio de Rentas Internas, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos, y un saludo muy fraterno a todos los ecuatorianos. Gracias. Bueno, comencemos. Y comencemos con el tema del IVA, del 12% al 14%. Para algunos ha llamado la atención este incremento, por más de que el argumento sea un tema de solidaridad para poder reconstruir las zonas afectadas y adicionalmente que es un tema temporal. Y argumentan, y los argumentos son, ¿cómo se va a incrementar el IVA, el 12 al 14%, cuando la recaudación internas en el país se redujo en un orden del 16%? Por tanto, esto podría hacer que se reduzcan aún más las recaudaciones. En efecto, Carlos, hay voces críticas que hoy dicen por qué un incremento en el IVA. Cuando se propusieron otras medidas, dijeron, ¿por qué no vamos por una medida más sencilla, más directa, como incrementar el IVA? En otros gobiernos se planteó incluso subir su tarifa en el 50%, y en este caso no se hubiera dado esta medida de no mediar el terremoto del 16 de abril, que todos sabemos las graves afectaciones, el desastre que causó principalmente en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Pero más allá de la argumentación del por qué incrementar el IVA del 12 al 14%, ¿cómo neutralizar esa disminución en la recaudación o un impacto adicional en la recaudación en términos de que no disminuya? Carlos, el impacto de la recaudación de esta medida, que es del orden de 800 millones en total bruto adicional, se debe descontar 50 millones de los beneficios que se aplican por la devolución de hasta 2 puntos del IVA durante el mes de mayo, y en el mes de junio ya rige una devolución de hasta 4 puntos del IVA en los consumos con dinero electrónico. Esos 750 millones adicionales, que es la principal medida en cuanto a las contribuciones solidarias, temporales o de una sola vez dentro de la ley de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana, están ya medidos los impactos de la afectación, sobre todo en el sector externo, por la disminución, como todos conocemos. Desde el segundo semestre del año 2014, el Ecuador viene prácticamente sustentando su presupuesto, principalmente en los ingresos permanentes, que son los tributos, la principal fuente de financiamiento del presupuesto general del Estado. En ese contexto, en una caída de 7 puntos de las exportaciones, en un contexto en que también ha habido una disminución en el presupuesto general del Estado, el ajuste fiscal más importante de la región, de 6 puntos del PIB, estamos hablando de efectos en global de cerca de 13 puntos del PIB, es obvio que tanto las transacciones como los impuestos, que son el reflejo de esas transacciones, principalmente el impuesto al valor agregado, como las retenciones de la fuente, tengan una disminución, la cual estimamos que se mantenga en los niveles de recaudación. Hoy el impuesto al valor agregado rinde algo más de 400 millones de dólares por cada punto. Se mantiene esa expectativa de recaudación, estamos sobre el 95% del cumplimiento de lo esperado, que creemos que es algo totalmente razonable en este contexto. Y también es importante aclarar que en el caso del IVA, un factor muy importante para su decrecimiento ha sido la aplicación de otras medidas macroeconómicas para el equilibrio de la balanza externa, como la salvaguardia, que si bien su objetivo no es recaudatorio, su objetivo es desincentivar las importaciones, también compensa de manera importante los ingresos fiscales. Es decir, evita la salida de divisas. Evita la salida de divisas y se obtiene un recurso adicional que sustituye en parte la recaudación del IVA y el ICE importación, que es la que realmente ha tenido una variación
más importantes. Es decir, ha habido ahí un análisis de beneficio-costo. Sacrificamos un poco la recaudación del IVA producto de las importaciones, pero evitamos que salgan divisas y hay un ahorro del Estado. ¿Ese es el racional del SRI? Ese es el escenario racional, no solo del SRI, es el escenario racional de la política macroeconómica, porque debemos estar conscientes que como país dolarizado debemos de primero, antes de el efecto fiscal de cualquier medida, está subordinado a un entorno macroeconómico de equilibrio. Entonces, en este caso, es preferible una disminución en las importaciones para equilibrar la balanza de pago, y los consecuentes efectos en la recaudación son asumidos dentro de la política pública. Pero vamos a lo siguiente, señor director del SRI. Si bien el IVA, un incremento en el IVA tiene un efecto recaudatorio más rápido, llamémoslo así, no sé si tan efectivo, pero por lo menos más rápido, para algunos analistas económicos hablan de que este impuesto no termina siendo progresivo y que termina afectando a los que menos tienen, es decir, al gran universo de los contribuyentes, al gran universo de la población. Incluso el presidente de la Cámara de Comercio, Pablo Arosemena, ponía un ejemplo de la compra de cocinas. Antes valía menos, ahora vale más por el incremento del IVA, por tanto, ese incremento termina trasladándose al consumidor final. Bueno, Carlos, realmente son ejemplos sacados de contextos y cifras, obviamente, que no se compadecen con la realidad de manera integral, porque se pone un ejemplo de un bien duradero. Yo tengo casos en mi familia y conozco de casos también de amigos y todo. Mi caso particular, la cocina no dura un mes, pues se pone el ejemplo como que si una cocina se va a comprar todos los meses y se relaciona los 2 puntos del IVA en un ejemplo de una cocina de $700, el efecto que tendría sobre el ingreso de un solo mes, de 3.8%, cuando el efecto que tiene es de apenas centavos, porque ese bien duradero por lo menos tendrá un promedio de vida útil de 15 años. Y en este caso, también ese mismo consumo, si se lo hace con tarjeta de débito, crédito, con dinero electrónico, tendrá una rebaja, y en vez de subir, incluso podría tener una disminución en cuanto al precio de venta al público de $28. Por eso nosotros hemos hecho una aclaración de manera general de cómo funciona el IVA en el Ecuador. Si bien es cierto, el IVA, que es un impuesto indirecto, tiene características de regresividad, en el Ecuador esa regresividad está atenuada por una sencilla razón: el 89% del total del promedio ponderado de la canasta básica vital del Ecuador tiene tarifa cero de IVA en sus consumos, es decir, la alimentación, la educación, el transporte, la salud, el alquiler de vivienda, están gravados con tarifa 0% del IVA. Así que esa diferenciación en las tarifas del IVA para que los productos y bienes o servicios de la canasta básica estén desgravados de este impuesto hace que la regresividad se atenúe. Es decir, que sí, va a pagar probablemente unos pocos centavos más al día un ciudadano o una familia, probablemente alguien que consume $400, un ingreso neto de $400, 10%, 11% aproximadamente lo destinará a consumos gravados con IVA, serán 80 centavos al mes, son menos de 3 centavos diarios por una familia promedio de 4 personas, menos de 1 centavo diario por integrante de esa familia. Así que este consumo, impuesto que va a estar vigente al consumo, que va a estar vigente por un plazo máximo de 12 meses, también hay que recordar y hay que puntualizar que la medida puede tener una duración máxima de 12 meses, puede ser acortada antes mediante decreto ejecutivo, así que le pedimos a la ciudadanía que tiene que, por un tiempo, excepto las provincias de Manabí y Esmeralda, que consumir bienes o servicios gravados con el IVA, pagar esta contribución solidaria de 2 puntos adicionales, que comprenda que la medida tiene este carácter de, primero, temporal, y además el objetivo es totalmente solidario para quienes más lo necesitan. Vamos al tema de la temporalidad, es decir, es un año. Esto vence, si no me equivoco, en mayo del 2017, ya con la presencia de un nuevo régimen y de una nueva asamblea. Hay algunos que dicen, es que ya has incrementado al 14%, esto puede ser permanente. Para que sea permanente o que se extienda, tendría que pasar por decreto o por una reforma tributaria que pase por la Asamblea Nacional Legislativa.
Carlos, lo que está aprobado en el proyecto de ley de solidaridad establece que el tiempo máximo es de un año. De un año. Si tiene que ser, para que se pueda extender por un plazo superior, tiene que hacerse una nueva reforma tributaria. Es decir, tiene que pasar por la Asamblea, donde ya hay habría una nueva conformación de legisladores. Bueno, la conformación que fuese, el gobierno de turno que tome una decisión de querer que la aplicación de esta medida dure más de los 12 meses que está previsto en la ley de solidaridad, tendrá que emprender en un nuevo proyecto. Lo que sí se puede hacer, en contrario, es disminuir su periodo de vigencia. Podría acortarse antes mediante decreto ejecutivo y eso dependerá de las circunstancias de financiamiento, de las necesidades fiscales y principalmente si se obtienen nuevas fuentes de financiamiento para las labores de reconstrucción, de rehabilitación, de reactivación económica y social, porque los recursos de esta ley están orientados exclusivamente a la atención de las afectaciones producidas por el desastre del 16 de abril. Esmeraldas y Manabí exentas del incremento del IVA. Las personas naturales, consumidores finales de Manabí y Esmeraldas, exentas del incremento. Van a tener la misma tarifa, va a aplicarse un descuento directo en las facturas, no hay ningún trámite de devolución que solicitar al SRI y adicionalmente hay la oportunidad de que en estas dos provincias los consumos con dinero electrónico tengan una tarifa efectiva del 8%. Ya vamos a hablar del dinero electrónico, señor director, pero para terminar este tema del IVA, ¿qué pasa con las materias primas, la adquisición, la compra de materia prima, ya sea de forma importada o local y de los bienes de capital? ¿También están sujetos a este incremento de 2 puntos o hay algún tipo de tratamiento especial para aquello? En el contexto de la producción agropecuaria, por ejemplo, productos veterinarios, los productos que tienen que ver con la producción alimenticia, la inmensa mayoría de los productos están gravados con tarifa cero. Es una potestad del Ejecutivo que ha sido aplicada a partir de la Ley de Equidad de incorporar bienes de capital, por ejemplo, tractores agrícolas, llantas para esos tractores agrícolas, equipos de riego, de fumigación. Por decreto ejecutivo, desde el año 2008 tienen tarifa 0% del IVA. Pero eso para las compras locales. Para importaciones también. Importaciones también. Rige lo mismo para importaciones y compras locales. Y también todo lo que son materias primas para la producción de alimentos balanceados, también semillas certificadas. Todos esos productos que tienen que ver con la cadena agroalimentaria, con la producción agropecuaria, tienen tarifa 0% del IVA. Habrán otros bienes de capital con tecnología que temporalmente pagarán 2 puntos adicionales, pero debemos recordar que eso constituye crédito tributario para las empresas, lo incorporarán quizás temporalmente dentro de sus costos y quizás de su precio. Algunas empresas han tomado la decisión de asumir, en virtud de que la medida es temporal, de asumir también esta medida dentro de sus costos y mantener los precios de venta al público intocados. Vamos al tema del dinero electrónico. Dentro de esta ley se ha hablado de que las personas que se transaccionen a través del dinero electrónico estarían beneficiándose con un descuento el IVA. Le escuché que para Manabí y Esmeraldas sería el 8%. ¿Solo para Manabí y Esmeraldas o todos aquellos a nivel nacional que utilicen el dinero electrónico pueden beneficiarse con ese descuento del IVA? Hice la mención de Manabí y Esmeraldas porque es también parte de la política pública, del objetivo de esta medida, producir, generar incentivos para la reactivación productiva y del comercio en esas zonas afectadas. Pero realmente el beneficio es a nivel nacional. En las demás jurisdicciones, en las demás provincias del país, aplicará una tarifa efectiva del 10%, es decir, 2 puntos menos de lo que estará vigente hasta el 31 de mayo, en virtud de que la Ley de Solidaridad incorpora 2 puntos adicionales de beneficio en los consumos de este tipo de pagos con dinero electrónico. Hay también beneficios para los pagos con tarjetas de crédito, tarjetas de débito o tarjetas prepago, las tarjetas denominadas de regalo, que son emitidas por las entidades financieras. En ese caso el descuento será de 1 punto, es decir, la tarifa efectiva para esos consumos no se incrementará del 12 al 14%, sino tendrán un incremento de apenas 1 punto, ya que se aplicará una devolución de 1 punto por esos medios de pago. Aquí hay varias cosas para después entrar a otro tema que tiene que ver con la herencia y plusvalía. Ojalá que nos alcance el tiempo. Bueno, yo creo que mejor entremos al tema de la herencia y plusvalía, porque apenas ya me quedan 3 minutos. Qué bárbaro que pasa el tiempo. Vamos al tema de la herencia y plusvalía. ¿Por qué insistir en eso? Bueno, tal como lo anunció el señor presidente al país
cuando tomó la medida de retirar temporalmente los proyectos, lo hacía en virtud, en el contexto de que venía nuestra santidad, el Papa Francisco, y que era necesario un ambiente de paz, de tranquilidad, y de que iba a emprender, tal como se hizo, un proceso de diálogo nacional que iba más allá de los proyectos de herencia y plusvalía. El diálogo nacional trataba sobre la equidad, la justicia social, la desigualdad, y obviamente la equidad que tanto se requiere en una sociedad democrática. En este contexto, producto de los resultados del diálogo nacional, se pudo también en ese periodo aclarar que esto no afectaba a los más pobres, ni siquiera a la clase media. En el proyecto anterior, lo que se planteó al país a inicios de junio del año anterior, el 98% de los ecuatorianos seguirían sin pagar el impuesto a las herencias. Hoy, en la iniciativa planteada por el señor presidente de retomar nuevamente los proyectos de herencia y plusvalía con la nueva franja exenta de 480 salarios básicos, es decir, el equivalente a 40 años de ingreso de un trabajador que recibe la remuneración básica, estamos hablando de $175.000 sobre 175.000 exentos, es decir, exentos, no paga nadie que reciba una herencia individual, que constituye un patrimonio promedio de $702.000, porque estamos calculando sobre el cónyuge sobreviviente que no paga el impuesto y sobre 2 herederos. Entonces, esa herencia, ese patrimonio de $702.000, que de manera individual se convierte en $175.000, está exento. ¿Cuál sería el efecto eso con respecto a las declaraciones que recibimos en el año 2015, que fueron 43.300 declaraciones? Apenas habrían pagado con la tarifa exenta, con la tabla exenta propuesta, estarían pagando apenas el 0.4% de los ecuatorianos que recibieron una herencia en el 2015. Esto estamos analizando. ¿El 0.4% de los ecuatorianos que recibieron herencia o 0.4% de todos los contribuyentes? 0.4% de los contribuyentes que presentaron una declaración por herencia. Eso lo podríamos extrapolar a lo que pasa anualmente, es decir, 1 de cada 89.000 ecuatorianos no pagarían el impuesto a la herencia con la tabla propuesta. El promedio de personas, por ejemplo, para que ustedes tengan un contexto, que ha recibido en los últimos 5 años una herencia superior a $1 millón es de apenas 9 ecuatorianos por cada año. Estamos diciendo que para las personas que más capacidad contributiva tienen, que más dinero, bienes, inmuebles, capacidad económica tienen, van a contribuir progresivamente más, porque queremos promover un estilo de sociedad democrática basada en los méritos de las personas y que quienes más tienen puedan al final, obviamente, de su vida, sus herederos puedan recibir una herencia aportando y contribuyendo. No es que no van a tener herencia, van a contribuir progresivamente más y va a haber una mejor redistribución de los recursos y se va a promover la igualdad y la equidad. Para que nuestros amigos televidentes tengan claro, es decir, la base exenta de cualquier impuesto producto por herencia es de $179.000 a valor presente, o en otras palabras, que es como debe medirse, 480 salarios básicos. Es decir, que la base se puede incrementar en la medida que el salario básico se vaya incrementando. Sí, el salario básico, de exención. De hecho, se va a establecer la indexación con el salario básico, y si el salario sube, va a subirse esa base exenta anualmente, como es todos los años. Todos los años sube el salario básico, ¿no? Bueno, me quedan muchas otras preguntas. De pronto, algún momento Pulso Político debería tratar este tema en una hora donde hay más tiempo. Vamos al tema de plusvalía. El tema de las plusvalías, ¿cómo se va a considerar y cómo explicarlo a la ciudadanía? Porque ahí también hay ciertas dudas o inquietudes. Hay una importante novedad en este relanzamiento de los proyectos de herencia y plusvalía que el señor presidente ha anunciado, que después de un proceso de debate y de un tiempo prudencial se retomarán estas iniciativas legislativas, enviando proyectos de ley a la Asamblea. Se precisó en el anuncio dado por el señor presidente en el Informe de la Nación, que desde el primer momento, es decir, desde el periodo de transición, desde la primera venta, los proyectos de construcción de vivienda estarán exentos de este impuesto, es decir, no aplicarán. ¿Por qué hago referencia a un periodo de transición? Para que la ciudadanía esté clara. Si hoy se vende, hoy estuviera ya aplicándose el impuesto a la ganancia extraordinaria o ganancia especulativa, porque este impuesto es dirigido a contrarrestar los efectos nocivos e inequitativos de la especulación en el uso del suelo, de un bien tan importante para la sociedad, quiere decir que si la primera venta se da
una vez que esté aplicada la ley, no va a aplicarse el impuesto a la ganancia especulativa, sino que va a aplicarse el régimen actual. Sino es a partir de la segunda venta de ese bien inmueble que aplicará el impuesto a la ganancia especulativa. Pero había en el proyecto anterior un tratamiento de exoneración solo para la segunda venta en proyectos de construcción. Hoy se está incorporando una exoneración también para los proyectos de construcción en la primera venta. Y ya para la segunda venta, para quienes, por ejemplo, venden un bien después de 10 años de tenerlo dentro de su patrimonio familiar al doble el precio, prácticamente este impuesto no le afectará, porque tiene un factor de ajuste que es una tasa de ganancia ordinaria que se calcula en base a la tasa pasiva. ¿Y esta recaudación a un año va al gobierno central o a los GATS? Principalmente los beneficiarios, en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, van a ser los gobiernos autónomos descentralizados. No tiene fines recaudatorios, no tiene fines, en este caso, de que el gobierno se quiera quedar con un porcentaje de la recaudación significativo. Lo que tiene es un fin de combate a la especulación. Gracias, en el señor suelo. director. Y lo comprometo para un pulso político y para tratar en extenso, porque son temas que requieren de demasiado detalle para que la ciudadanía lo pueda entender y también que ellos también puedan preguntar. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, nosotros continuamos con más información aquí en Ecuador TV. Por lo pronto, Pensamiento Crítico en el día de hoy ha llegado a su final. Soy Carlos Rabascal.